Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 29, versículo 4. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás sobre la mitra su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Habíamos quedado en el video anterior sobre la unción santa, sobre el sumo sacerdote Aarón y sobre sus hijos. Entonces acá podemos ver una tipología o una sombra o una figura de lo que sería la realidad. Esto es sombra y figura del sacerdocio de Cristo. Dice que fue ungido Aarón con aceite y es una figura de lo que iba a ser el sacerdocio de Cristo. Entonces podemos leer en Hebreos capítulo 5, versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces claramente se pudo ver, y se puede ver a través de las escrituras, cómo fue ungido Aarón con aceite, y era claramente visible, lo cual era una sombra del sacerdocio de Cristo. Dice así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y a él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bendito el nombre del Señor. Entonces esto también, lo que es el aceite, representa, así como fue ungido Aarón eh, por Moisés, Cristo fue ungido por el Padre para este ministerio, que es el de sumo sacerdote perfecto, eterno, que no tiene fin, el sacerdocio de Cristo. Por eso el sacerdocio en la tierra no existe, porque el sacerdocio terrenal era débil, no, 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 eh, por causa de la muerte tenían que ser reemplazados. Pero Cristo resucitó y no vuelve más a la muerte, así que su ministerio es eterno, no tiene fin, es perfecto. ¿Cómo se cambiaría un ministerio débil de hombres, ineficaz, por otro ministerio igual o peor? Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces el sacerdocio el falso sacerdocio en esta tierra no tiene ni pies ni cabeza. La falsa doctrina de un sacerdocio terrenal para el perdón de los pecados, de un ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados, es totalmente falso. Las escrituras lo refutan. No está en las escrituras, no está escrito. Por eso el apóstol Pablo dijo que no pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces tenemos el agua, tenemos el aceite y tenemos la sangre. Dice en el 29-21 de Éxodo, y estamos viendo lo que es el sacerdocio arónico para ver qué es lo que se quitó. Se quitó la sombra, vino la realidad. 29-21.
29-21, Éxodo. Nunca olviden que el Antiguo Testamento es la sombra, Cristo es la realidad. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y su vestidura y sus hijos, y la vestidura de sus hijos con él. Levítico 8:23. Estamos leyendo los versículos para ver en la palabra lo que está escrito sobre el sacerdocio arónico. 8:23. Dice, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Una simbología que todo había sido, porque todo es purificado por la sangre, como dice la palabra también en Hebreos 9:22, que todo es purificado, se le purificó, digamos, el lóbulo de la oreja derecha, todo lo que oía, para oír la voz de Dios, fue purificado. El pulgar de su mano derecha, o sea, toda su obra, y el pulgar de su pie derecho, todo su andar. Había sido purificado, había sido consagrado al Señor con una... eso indicaba que tanto su oreja, su lóbulo de la oreja, sus manos y sus pies estaban dedicados totalmente al Señor, lo cual es una prefiguración o es una de lo que Cristo iba a hacer, que Cristo iba a ser perfecto en todo su andar, sin pecado, como dice en 1 de Pedro 1:19, con cordero sin mancha y sin contaminación. Todo esto es sombra de Cristo. Y el versículo 30 dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, 44, perdón. Esto es Levítico. Ahora vamos a Éxodo otra vez. Éxodo 29:44. Dice la palabra del Señor. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Acá estaba claramente estipulado que Aarón y sus hijos iban a ser los sacerdotes del Señor. Éxodo 30:30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Nunca debemos sacar de la mente que esto es sombra y que esto es lo que fue quitado. Esto es lo que fue abrogado y esto es lo que fue cambiado por lo perfecto. Esto que estamos leyendo los versículos, es la sombra. La sombra y lo que era imperfecto y lo que era débil, que fue cambiado por lo perfecto, que es el sacerdocio, como sumo sacerdote de Jesucristo, lo perfecto, lo eterno. Entonces, podemos leer en Hebreos 7:28, Hebreos 7:28, dice la palabra del Señor, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, es lo que leíamos allí en Hebreos 1, que dice,
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está que el Señor lo ungió al Señor, el Padre, como sumo sacerdote. Le dice a sí mismo, Cristo tampoco se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no, el orden arónico fue cambiado y fue reemplazado por el de Jesucristo, no por un sacerdocio terrenal. Entonces, el aceite de la unción, como dice en Éxodo 30:25, es necesario hacer este repaso para que se hable en todo el contexto del sacerdocio. 30:25 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior a ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa, perdón. Y dice en el versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que la unción hacía que ellos estén capacitados, digamos, porque la unción es la capacidad para hacer un trabajo. Por eso Jesucristo dice que se llama el ungido, el Cristo, el capacitado para hacer el trabajo, la tarea, lo que el Padre le mandó que hiciese. Podemos leer ahora lo que es la sangre. Lo que es la sangre, vimos lo que es el agua, vimos lo que es el aceite, ahora vemos lo que es la sangre, que es Hebreos 9:22, como habíamos dicho recién, 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice así la palabra del Señor, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Levítico 17:11, dice la palabra del Señor, que porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiar significa borrar las culpas por medio de un sacrificio. Cuando nosotros creemos, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Algo que tiene que quedar bien en claro es que la salvación ocurre una sola vez, cuando nosotros creemos. Ese día, ese instante, ese minuto, ese segundo, en el cual nosotros creemos, todos nuestros pecados son borrados. Por eso dice la palabra que expiar, Él expió nuestros pecados por medio de su sangre, significa borrar las culpas por medio de un sacrificio. Por medio de ese sacrificio que Cristo pagó en la cruz. Nosotros teníamos una deuda y Cristo, ¿cuál era la deuda? Nuestros pecados. ¿Qué pecado que es? Transgresión de la ley. Nosotros habíamos transgredido la ley. Todos los hombres transgreden la ley, porque no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, por cuanto están todos destituidos de la gloria del Señor, como dice en Romanos 3:23. Todos pecaron. El único que caminó sobre esta tierra y no pecó se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro. Pablo, Pedro, los apóstoles, María, todos pecaron. Todos pecaron. Y estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. Pero vino el Cordero Santo, aquel que sin mancha y sin contaminación caminó por esta tierra, cumplió con toda la ley, con toda la ley cumplió. El Señor no cometió ni un solo pecado. Esa sangre preciosa, esa sangre inmaculada, esa sangre, la sangre que nos limpia realmente de todo pecado, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en 20:28 de Hechos, dice que
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su preciosa sangre. La salvación ocurre una sola vez. No son muchas salvaciones. Cuando nosotros, por eso el Señor habló que te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dijo. Cuando habla de nacer, habla de que la salvación es una sola vez, no son muchas veces. La salvación no se pierde. Una vez que nacemos de nuevo, no la perdemos a la salvación. ¿Por qué? Porque todos los pecados han sido perdonados. ¿Cuál es nuestra, nuestra actitud hacia Dios? Tiene que ser una actitud de agradecimiento, una actitud de alabanza, una actitud de andar en los caminos del Señor. Pero alguien que se pierda, un cristiano que anda por mal camino, tiene que volver al camino del Señor. Pero eso no significa que ha perdido la salvación. Simplemente es una oveja perdida. ¿Por qué? Porque la oveja nunca dejó de ser oveja. Ese es el punto. Que la salvación no se pierde cuando somos limpiados con la preciosa sangre de Jesucristo. Esa sangre tiene poder para limpiar, tiene poder para limpiar todo, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, por todos nuestros pecados. Y dice la palabra que no solamente murió por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Qué capacidad, qué poder, qué gloria. Esa sangre preciosa que has limpiado todos nuestros pecados, todos. Ya no se nos computa más el pecado. Y aunque ahora pecamos en esta carne, porque el apóstol Pablo decía allí en Romanos 7, que nosotros estamos en esta carne y pecamos, y cada pecado recibirá su castigo, recibirá también de parte del Señor la justa retribución ante algunos pecados graves, porque hay un castigo del Señor también, porque dice la palabra que de Dios nadie se burla. Pero el punto que es que para nuestra salvación ya no se nos computan más los pecados. Pero si nosotros pecamos, sucede que se pagan las consecuencias de los pecados. La salvación no la perdemos porque cuando el Señor nos justificó una vez y para siempre. Esa justificación no se puede quitar, no se puede quitar. Eso es para siempre. Porque cuando uno nació, como bien dijo Nicodemo, ¿cómo un hombre siendo viejo volverá al vientre de la madre? Lógicamente, tenía razón, es imposible que un hombre pueda volver al vientre de la madre. Así también un cristiano nunca más puede volver a la condenación. Porque cuando Noé entró en el arca, el que cerró la puerta fue Dios mismo. Y aunque Noé hubiera querido salir, no podía, porque Dios cerró la puerta. Y dice la palabra que lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Cuando Dios te salvó, nadie te puede condenar, como dice en Romanos 8.1. El que está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta. Estamos sellados con el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1.13. Y como decíamos en Romanos 7.14, y esto habla del poder de la sangre de Cristo, que dice en 7.7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y después dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Acá estaba mostrando que el apóstol Pablo pecaba. Y si el apóstol Pablo pecaba, ¿qué quiere decir? Si el apóstol Pablo podría ser condenado, entonces ¿qué clase de Dios sería el que tenemos? Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Y él está diciendo, el apóstol Pablo quiere decir que la que peca es la carne, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice en Romanos 8.1. La carne peca y la carne recibirá el castigo por su pecado, obviamente. Aunque nosotros muchas veces pedimos perdón y Dios nos perdona y Dios tiene misericordia y no recibimos ese justo castigo por nuestros pecados, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso y Dios tiene piedad de sus hijos. Pero hay veces que sí, que se recibe el castigo, porque Dios al que toma por hijo castiga y azota, como dice la palabra. Pero eso nos lleva a pensar de que de Dios nadie se burla. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y futuros. Pero esto no nos tiene que llevar al libertinaje, sino que a un temor santo al Señor, en un sentido de un corazón agradecido, de alabanza, de labios que confiesan su nombre. Todo eso es lo que hace la sangre de Cristo. Esa sangre que se derramaba en la antigüedad era una sombra, era una figura de lo que iba a venir. Esa era sangre de animales. Pero un día vino y se derramó la sangre preciosa de Cristo, una sangre inmaculada, una sangre sin defecto, una sangre sin enfermedad, una sangre pura, una sangre limpia, una sangre sin pecado. La sangre de Dios, la sangre de Cristo. Esa sangre tiene el poder para limpiar el pecado del pecador más grande. Y tiene el poder para limpiar cada pecado de nuestra vida. Y cuando Él nos perdona todos los pecados. Y aunque pecamos en esta carne, ya no se nos computa, siempre estamos en cero. ¿Por qué estamos en cero? El Señor mira y está en cero. ¿Por qué? Porque ve la sangre de Cristo. Porque ahora hemos sido revestidos de Cristo. Ahora decimos, ahora estamos cubiertos por la inocencia del Cordero Santo. Ahora esa sangre nos cubre, ahora esa sangre está sobre nosotros y todos nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el poder de la sangre. En la antigüedad se derramaban sangre de animales y solamente era una figura de lo que iba a venir, una sombra de lo que iba a venir. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el poder de nuestro Señor para perdonar pecado. Eso no lo puede hacer ningún hombre sobre la tierra porque todos somos pecadores. Y el único que no pecó y caminó sobre esta tierra, el Cordero Santo, Jesucristo, Él derramó su sangre a nuestro favor y nos perdonó todos nuestros pecados. Bueno, lo vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo video. Dios les bendiga a todos.